Hola, buenas tardes a todos, buenos días para mí. Os hablo desde Los Ángeles, soy Paco Conde. Esta es la primera vez que hago un Instagram Live. Estoy viendo que alguien está aplaudiendo, por lo tanto creo que esto está funcionando. Creo que me estoy volviendo mayor y esto de las tecnologías no lo controlo muy bien. Bueno, os cuento. La charla que voy a dar o la conversación que vamos a tener la he llamado 24 años, 9 agencias y 4 países después. 24 años porque yo comencé a trabajar ya hace 24 años, hace mucho. Recuerdo incluso exactamente el día, fue el 26 de enero del 90 y... No, 24 años, del 96. Eh, bueno, 9 agencias porque he estado trabajando en 9 agencias diferentes. Empecé en Contrapunto, trabajé en unas cuantas agencias en España, luego me fui en 2011 a Brasil, después a Londres y ahora estoy en Estados Unidos y 4 países después, pues por eso mismo. La charla, lo que he puesto, bueno, lo que quiero comentaros son diferentes aprendizajes que he tenido durante mis 24 años trabajando en publicidad, en todas estas agencias y en todos estos países. El primer punto que quería comentaros es que para mí es muy importante y creo que bueno, vosotros estáis estudiando todavía, estáis en la Miami School o en otros sitios y creo que este es el momento que es muy importante para el futuro de vuestra carrera que quizá no haya comenzado todavía. En primer lugar, creo que tenéis que tener el primer movimiento que hagáis, el primer lugar, y no digo agencia porque yo creo que ahora hay muchas más opciones de trabajo que simplemente una agencia de publicidad. Para vosotros, de diferentes compañías donde la creatividad es importante y podéis acceder a ellas, como las plataformas de entretenimiento, compañías de videojuego, etcétera, etcétera. Pero para mí el primer lugar donde trabajas va a marcar tu carrera. Yo tuve la suerte de comenzar en Contrapunto en 1996, como os decía, y este fue un lugar increíble donde nos juntamos una generación de creativos que creo que nos ayudamos los unos a los otros a lo largo de nuestra carrera. Pero yo tengo claro y no tengo dudas que si en lugar de en Contrapunto hubiera comenzado en otro sitio, en otra agencia, seguramente mi carrera habría sido muy diferente y quizá no estaría donde estoy o estaría trabajando en otra cosa, no lo sé. Pero para mí y vosotros que estáis comenzando vuestra carrera, creo que es muy importante dónde trabajáis, dónde es el primer lugar donde trabajáis. Lo siguiente que aprendí y que lo tengo clarísimo porque he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena, de tener compañeros extraordinarios, pero para mí es muy importante también que tu dupla, tu compañero, la persona con la que vas a pasar muchas horas al día. Y creo que siempre lo he definido, una buena dupla es con la que llegas a lugares donde por ti solo no llegarías. Eh, Creo que trabajar con alguien requiere que sobre todo que esa persona te complemente. Sepa hacer cosas que tú no sabes. Si tú trabajas con alguien que más o menos tiene el mismo pensamiento, la misma forma, que no discutes, que no te trae otras visiones, otros ángulos, creo que tienes que buscar a otra persona. Obviamente también aparte del talento y aparte de que te lleve a un lugar donde por ti solo no llegarías, creo que tienes que encajar a nivel persona, vas a pasar, como decía, mucho tiempo con ellos y creo que tienes que encontrar la persona perfecta para trabajar y para llegar a lugares donde por ti solo no llegarías. Otra de las cosas que siempre es, y además esto, bueno, nunca para de hacerlo, es aprende todo lo que hicieron en el pasado para redefinir el futuro. Yo siempre he sido un poquito obsesivo con la publicidad. Cuando empezaba me estudiaba los anuarios del D&D, del One Show, que eran los anuarios que más respetaba porque encontraba a mis ídolos, sabía todas las fichas, sabía todo lo que hacía, me las estudiaba, me analizaba cada campaña, me las veía una y otra vez porque esa era la forma, uno, de construir mi criterio
Yo creo que cuando lo más complicado cuando empiezas a trabajar en creatividad es tener un criterio, saber qué es bueno y qué es malo. Y el mirar el trabajo de otros, el que está, y saber por qué es bueno y por qué está premiado y por qué funciona y por qué conecta con la gente es muy importante. Además, eso te va a ayudar, y creo que vas a tener al principio vas a intentar copiar, digamos, intentar replicar lo que hacen esas agencias, esos creativos que te gustan lo que hacen, etcétera. Pero es como Picasso, digamos. Picasso cuando era niño, aparte de que será un genio, él estudió absolutamente toda la pintura clásica. Él la copiaba, él intentaba hacer lo que los clásicos habían hecho hasta que llegó un punto en el que él tuvo su propia visión y comenzó a experimentar y empezó a trabajar en el cubismo. Creo que nosotros como creativos, salvando las distancias de Picasso obviamente, pero creo que tenemos he oído a muchos creativos, algunos creativos diciendo no, yo no veo nada, a mí la policía no me interesa nada, yo no he leído un anuario en mi vida, no sé qué hacen las agencias. Me parece bien, pero es como si preguntas Tarantino o Martin Scorsese, te dicen que no saben nada de cine, que no han visto nunca una película y que no conocen a ningún director. Tarantino y Scorsese, por ejemplo, saben absolutamente todo. Si ves entrevistas de ellos buscan influencia de los clásicos para luego reinterpretar y crear su propio lenguaje y sus propias historias. Entonces, para mí siempre, y esto es una cosa que me ha ayudado mucho, es saber todo. Siempre he sabido todo lo que, de una forma medio obsesiva, todo lo que se está haciendo para luego yo, una vez construido mi criterio, saber más o menos qué creo que funciona, qué es bueno y qué no, empezar a hacer mi propio estilo y mi propia forma de comunicar y de creatividad. Otra cosa súper importante y esto creo que, como digo, llevo muchos años, pero para mí mi carrera siempre ha sido, la tienes que tomar como si fuera una maratón y no como la final de los 100 metros lisos. Esto va para largo, hay que disfrutarla. Habrá momentos mejores, momentos peores, pero quien acelera mucho al principio llega a la meta o al final, o no necesariamente a la meta muy rápido. Yo siempre he tenido mucho cuidado con los pasos que he dado, cada cambio de agencia, cada vez que he trabajado en un lugar, y creo que ha habido gente que empezó junto conmigo hace muchos años y que corrió mucho y por desgracia llegaron a un punto en el que no siguieron en esta profesión, a veces por decisiones personales, pero muchas veces por intentar correr mucho y muy rápido. Creo que esto, de nuevo, es una maratón. Tomadla vuestra carrera como un maratón. No corráis demasiado. Disfrutar el trayecto. No es una carrera de 100 metros. Otra cosa súper importante, y esto me lo enseñó esto y muchas otras cosas, mi primera dupla, Vicente Navarro, creo que fue profesor en la Miami Ed School. Siempre cuando eres joven y cuando empiezas a hacer tu trabajo relevante y te empiezan a llamar de agencias y te empiezan a ofrecer salarios que son mucho más mejores de los que tienes si llega el momento, creo que es una cosa muy importante, es que siempre tener en cuenta que tu carpeta, tu trabajo y tu salario deberían tener siempre el mismo valor. Porque si no lo tienen, al final vas a estar fuera. Ha habido muchos casos también no sé ahora también con lo que está cayendo y cómo van a estar las cosas, pero en el momento cuando yo comencé, también comenzabas como un trainee, eso quería decir 6 meses sin cobrar nada, creo que ahora es ilegal, bueno, siempre lo fue. Enseguida empezamos a hacer algo de trabajo y hubo agencias que nos llamaron, multinacionales, ofreciéndonos bastante dinero. Nuestro miedo era el correr demasiado, como decía al principio, y que nuestro salario fuese mucho más alto de lo que era nuestra carpeta, y nuestra carpeta no valía eso. Entonces, obviamente cada uno tiene sus circunstancias personales, económicas, etcétera, pero todo llegará. Lo importante es eso, es que tu trabajo y el valor de tu carpeta sea el mismo.
Otro de las cosas que siempre he tenido en cuenta, y esto me he aprendido durante muchos años, es que no elijas una agencia o un lugar para trabajar por el nombre que tiene en la puerta, sino por las personas que trabajan allí. He tenido la suerte en todas las agencias en las que he trabajado de trabajar con gente muy buena y sobre todo con directores creativos que me han ayudado mucho a aprender y a evolucionar en mi trabajo. Y creo que por mucho nombre que tenga un lugar, a lo mejor el nombre fue algo del pasado y creo que es importantísimo pensar en las personas que trabajan ahí y porque ellas van a ayudarte a aprender y a seguir hacia adelante. Entonces piensa más en las personas, en los directores creativos, en los equipos, en la gente de cuentas, en el CEO, etcétera, que en el nombre propio de la agencia. Porque otro punto también que he aprendido que la creatividad es contagiosa. Si pensáis en grandes agencias en España, en grandes momentos o en agencias en el mundo, en el momento que se juntaron una serie de gente, eso hizo que la creatividad se contagiase a otros que fuesen más, menos talentosos, etcétera. Pero siempre pensar que estoy pensando tuve el honor de trabajar en Señal Rushmore, por ejemplo, en un momento en el que había gente muy buena y que cada despacho, cada equipo hacía trabajo muy bueno y eso es contagioso. O SCPF en su momento en Barcelona, cuando comenzó los primeros años, había gente muy buena, gente joven, que todos, bueno, esa creatividad, esa ambición y las cosas que se salen de cada uno de los equipos se contagia a los demás. También sucedió cuando trabajaba en Ogilvy, Brasil, el talento que había allí era increíble, había como unos 15 equipos que eran muy buenos y que cada año sacaban trabajo muy bueno. Entonces, tú siendo más joven o más maduros, trabajando más en una cuenta o en otra, siempre vas a querer hacer algo tan bueno como el equipo que tienes al lado. Entonces todo eso se va a contagiar y va a hacer que unos a otros nos hagamos mejores. Lo siguiente que también siempre he tenido muy claro es que si estás cómodo o confortable demasiado tiempo en un lugar, deberías marcharte. Nuestro trabajo siempre como creativos es buscar el estar incómodo, el estar... el enemigo nuestro es la comodidad. Si tienes la sensación que cada año, cada campaña, cada proyecto que llega a tu mesa es lo mismo y estás aburrido, y no es que estés aburrido, sino también que sea fácil, que sea, bueno, una más, una más, una más. Yo siempre que he tenido la sensación me he ido. Quizá por eso he trabajado en 9 agencias diferentes, no sé si son muchas o pocas para tantos años, pero siempre he intentado buscar esa sensación de estar incómodo, de no estar confortable, porque si no hemos puesto el piloto automático y trabajamos sin esforzarnos y sin intentar ir más allá de lo que podemos, de lo que estamos entregando. Esto también me lleva a otro punto súper importante que quizás suene un poco cliché, pero es totalmente verdad. No tengas miedo a equivocarte. Lo peor de todo para mí es, y creo que nunca me he quedado con las ganas de hacer algo, preguntarme, ¿y si hubiera hecho esto? Yo siempre quise vivir fuera de España, no solo por temas profesionales, sino por temas vitales, ¿no? Creo que me fui a los 36 años y no concebía la vida sin vivir en otros países. Entonces me daba miedo, obviamente, tenía mi trabajo, tenía mi familia, tenía mis amigos, tenía una cierta comodidad y no sabía si me iba a ir bien o mal, pero prefería equivocarme que quedarme con las ganas. Y eso sucede no solo en cuando si vas a otros mercados y cambias de agencia, pero también a la forma de trabajar que tengas. Arriésgate, o sea, no tengas miedo de equivocarte en el trabajo que haces. Creo que es nuestro trabajo, de hecho, ¿no? el intentar, cuanto más algo que hagas sea más nuevo, más diferente, siempre va a ser complicado el compararlo con otra cosa. Por tanto, no sabes, no vas a tener una referencia y no sabes si va a estar bien o estar mal. Entonces esa sensación de no tener miedo de equivocarte es buena, porque cuando intentamos repetir las cosas que ya se han hecho, no estamos haciendo nuestro trabajo. Empieza de cero, cuantas más veces mejor. Yo creo que cada brief que tenemos, cada proyecto en el que trabajamos es casi como empezar de cero, pero también cada vez que cambias de agencia. Es un poco
conectando con el punto anterior de no estar confortable demasiado tiempo en un lugar. Yo todos los movimientos que he hecho casi que he empezado de cero. Cuando me fui de España, me fui a Brasil, empecé totalmente de cero, nueva agencia, nuevo idioma, nueva cultura, y fue bastante difícil, obviamente. Yo llegaba a casa por la noche diciendo ¿qué he hecho? No entiendo nada los primeros meses, no entiendo la cultura, no entiendo el idioma, con lo fácil que era en España, digamos fácil entre comillas. Pero ese comenzar de cero hace que trabajes más fuerte y que intentes superarte a ti mismo, digamos. Y cuando 3 años después que Brasil se convirtió en algo que era ya más cómodo, digamos, nos fuimos a Londres, y en Londres empezamos totalmente de cero, igualmente, en una posición diferente, en una cultura diferente, en una forma de trabajar diferente. Y lo mismo cuando decidimos irnos a Estados Unidos. Eso también te hace, como digo, empujarte para trabajar con gente diferente, con países y culturas diferentes, o con agencias o con clientes diferentes, pero el empezar de cero es parte de nuestro trabajo y creo que viene muy bien para nuestros procesos creativos y para, como decía, superarnos a nosotros mismos. Imagino también, bueno, otro de los aprendizajes es el pensar en los premios como una consecuencia y no como un objetivo. Yo sé que cuando eres joven tienes mucha presión y hay muchas agentes que te presionan. Bueno, no solo cuando eres joven, cuando eres también llevas años, hay muchas networks, muchas redes de agencias que te presionan por ganar premios, o tienes la sensación que tu carrera va a ir mejor porque cuantos más premios tengas. Obviamente, yo creo que no hubiera ido a Londres o Estados Unidos si no hubiera ganado los premios que ganamos, pero no, la verdad que no, porque no es por los premios obtenidos, sino por el trabajo detrás de esos premios. Yo creo que la mentalidad, si tú trabajas y tu obsesión es hacer trabajo para ganar premios, vas a hacer trabajo que ya se ha hecho, porque los premios, muchos de ellos siguen una fórmula, digamos. Yo creo que, obviamente, a mí quien diga que no le gusta ganar premios, creo que miente. A mí me encanta que mis compañeros reconozcan mi trabajo, me llena de orgullo, pero hay que tener mucho cuidado y creo que hay mucha obsesión. Hemos creado una cultura y una generación de monstruos, digamos, que lo único que quieren es ganar premios y se olvidan que el trabajo va o sea, se olvidan del cliente, de los briefs. Yo he conocido a mucha gente con nada de talento que ha ganado muchos premios, hay mucha gente muy talentosa que no ha ganado premios. Entonces, yo creo que es súper importante el tener eso, los premios como una consecuencia y no como un objetivo. Otra cosa que esto además nos lo dijo John Hegarty cuando nos fuimos a vivir, tuvimos el honor de conocerle, nos sentamos con él, nos tomamos un café y lo primero que nos preguntó fue ¿quién es el copy y quién es el arte? Yo dije, yo soy el copy, mi compañero Beto Fernández dijo, yo soy el arte. Y me dijo, me tranquiliza que me digáis eso, porque no entiendo la gente que te dice, no, yo hago de todo un poco. Obviamente John Hegarty es también un old school total, igual que seguramente yo, pero él dijo algo interesante y eso me lleva al siguiente punto. No tienes por qué saber hacer todo. Él me decía, piensa en pintores o en escritores, bueno, salvo Leonardo da Vinci, que sí que era un hombre que conseguía hacer todo tipo de cosas. Piensa en cualquier escritor, cualquier pintor, un buen pintor no va a hacer una buena novela, un buen escritor no va a saber pintar. Entonces, el punto de Hegarty siempre es eso, sé muy bueno en algo, no necesitas abarcar demasiadas cosas. Y eso me lleva también al trabaja con gente que sepa hacer cosas que tú no sabes. Eso es súper importante. Yo muchas veces me agobiaba hostia, tengo que saber, veía trabajo en los anuarios o la tele, y decía, me encantaría hacer esto, ¿no? Trabajo de Wilde & Kennedy, ellos son muy buenos en storytelling. Y a mí me obsesionaba y me agobiaba el intentar o el querer hacer el tipo de trabajo que hacía otros. Y eso es lo último que tienes que hacer, o sea, búscate gente que te lleve a esos sitios, pero tú no necesitas, no necesitas abarcar todo, no necesitas saber hacer todo. Si tú no eres bueno en storytelling, búscate a alguien que sea bueno en storytelling. Si tú no eres bueno diseñando, búscate un diseñador. Si no eres bueno
Eh, si no eres bueno haciendo otra cosa, búscate a alguien que te ayude a hacer eso. Nuestro trabajo es un trabajo de equipo, entonces tenemos que buscar a gente, como decía, que haga cosas que tú no sabes. Eso es lo mismo también a la hora de contratar. Yo siempre que he buscado equipos, sobre todo gente joven, busco gente que sepa hacer cosas que ya no sé. Si yo sé hacer lo que tú sabes, ¿para qué te voy a contratar? Ya lo hago yo. Otra cosa, y esto me lo dijo ya no hace mucho, o sea, lo aprendí, bueno, lo comentaba con Carl Johnson, que es el cliente, perdón, el fundador de Anomaly. Él nos dijo que tu trabajo es hacer que tu cliente sea promovido. Y eso es cierto, no tenemos que olvidar que nuestro trabajo es para ayudar a una marca y un cliente a llegar a sus objetivos, una marca, sus objetivos de comunicación o ayudar a resolver sus problemas de negocio o de comunicación, y el cliente que tienes delante es, tu trabajo día a día es hacer que ese cliente sea promovido, porque si es promovido es que se está haciendo buen trabajo, por tanto eso es una recompensa, digamos, y a ti y a tu agencia, a tu compañía va a ir bien. Estoy acabando, tengo como 4 puntos más y ahora respondo a alguna de vuestras preguntas, si os parece. Qué raro esto del Instagram Live. Para mí las mejores ideas se resumen en una frase. Eso significa ser simple, simplicidad. Pensad en muchas de las grandes ideas que veis cada año producir en diferentes lugares, y veréis que con una frase la puedes resumir. Esa frase, ya con simplemente decirte esa frase, llama tu atención. Entiendes y sientes que hay algo interesante allí. Durante todos estos años mi experiencia me ha dicho que si alguien necesita 20 minutos para contarme una idea, es que no hay idea. Y sobre todo esto me pasó cuando vino a Estados Unidos, donde la gente habla mucho y se hace mucho bullshit. Y entonces nosotros siempre hemos intentado a los creativos de nuestros clientes que nos simplicidad de la forma de contar las ideas, porque ahí es donde tú ves el potencial de una idea. Y también en cuanto a las ideas, una buena idea tiene que emocionar. Creo que trabajamos en el negocio de las emociones. Siempre que trabajes en un brief, piensa también en qué emoción quieres generar con tu trabajo. Esa emoción es un poco la forma de conectar con las personas. Vosotros mismos pensad cuando vais a ver una película, una serie o escucháis música, las cosas que conectan son las cosas que os emocionan de una forma o de otra, os hacen reír, os hacen llorar, os hacen sentir diferentes emociones. Porque nuestro trabajo va de eso, es conectar con las personas, y esto también uno de los grandes maestros en nuestra profesión, en nuestro país, es Miguel y Marta, en Diseño Rushmore. Ellos, como nadie, conectan con las emociones. Cuando yo trabajé con ellos aprendí mucho que nuestro trabajo es conectar con las personas, que parece que es una obviedad, pero muchas veces nos olvidamos. Y las emociones, y generar que nuestro trabajo emocione a esas personas, es la forma de conectar las marcas con sus audiencias. Otra de las cosas importantes para mí que tus ideas pueden hacer que el mundo sea un poquito mejor. El mundo sea un poquito mejor no significa que vamos a salvar el mundo del coronavirus o salvar el Amazonas. Vamos a ayudar a muchas personas a tener, y esto he tenido la suerte de trabajar en ideas, en proyectos que ha ayudado a que la vida de las personas sea un poquito mejor, o la sociedad, o romper estereotipos, o hacer que seamos más abiertos. El poder que tienen las marcas, el poder que tienen nuestras ideas es muy grande. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo llega a muchas personas, a millones de personas muchas veces. Entonces tenemos que tener eso siempre en cuenta y hacer que nuestras ideas valgan la pena de hacerlas y de que tengan un impacto positivo. Nosotros siempre hablamos de crear ideas extraordinarias, y una idea extraordinaria para nosotros es que inspire a las personas y emocione, que genere una conversación, porque generar una conversación es el primer paso para cambiar algo. Tercero, que tenga un impacto positivo. La publicidad durante muchos años ha tenido un impacto negativo, creando estereotipos y haciendo
creando hábitos de consumo que no son buenos. Y por último, que genere un cambio. También otra cosa que nosotros siempre preguntamos cada vez que empezamos a trabajar es qué cambio queremos generar con nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo ahora que estamos trabajando con ideas, con marcas que quieren hacer un propósito, no solo el vender más o el hacer que su business, su negocio crezca, pero también encontrar un rol en la sociedad y hacer que las personas piensen en que tu marca vale la pena apoyarla, vale la pena comprarla. Y estos son los dos últimos puntos. Uno es, para mí es súper importante, párate a menudo a preguntarte si te sientes orgulloso de lo que haces. A mí mi profesor me encanta, mi trabajo me ha dado tantas alegrías, tantas experiencias, he conocido a tanta gente, me ha llevado a vivir en lugares de los que nunca hubiera pensado que viviría, pero para mí lo más importante es eso, es por la mañana levantarte, mirarte al espejo y sentirte orgulloso de lo que haces. Y eso significa trabajar con gente con la que te gustaría trabajar, con marcas con las que te gustaría trabajar y con proyectos en los que valen la pena. La vida es muy corta para trabajar con cosas que no valen la pena, o con gente que no te gusta, o con marcas que no te llenan. Y los dos últimos, y esto también suena cliché, pero para mí es una de las cosas más importantes, es ser tú mismo. Uno de los momentos más difíciles para mí, que cada vez que me voy a un país diferente, al principio ten en cuenta que vas a estar 6 meses y lo vas a pasar muy mal. Muy mal porque, como decía antes, es una cultura diferente, idioma diferente, procesos diferentes, entonces te cuesta adaptarte bastante. Me costó bastante en Brasil, me costó un poquito menos en Londres y me costó mucho en Estados Unidos, porque Estados Unidos es una forma de procesos de trabajo muy diferentes. Y sufrí bastante, y el gran problema, el gran fallo cuando empiezas en una cultura diferente, en un trabajo diferente, en un país diferente, es que intentas adaptarte, a mí es lo que me pasó al principio, intentaba trabajar, pensar, presentar, expresarme como los americanos. Y nunca voy a conseguir hacer eso. Entonces, ni iba a conseguir ser un americano, pero estaba perdiendo mi forma de ser, de expresar, de pensar, de trabajar. Entonces me quedaba en mitad de ninguna parte, y eso, hasta que me di cuenta que no, si a mí me han contratado es porque les gusta mi forma de trabajar, de pensar y de comunicar. Entonces, nunca olvidéis eso. Creo que también pasa a nivel nuestro cultural de cada país. Yo creo que, o al menos cuando empecé a trabajar, todos intentábamos copiar, digamos, o lo que hacían los ingleses y los americanos. La creatividad española, los mejores, los momentos más gloriosos es cuando se ha hecho trabajo basado en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, también con pensar en el trabajo que se ha hecho en Latinoamérica, argentinos, brasileños. Los brasileños empezaron o los argentinos a hacer trabajo muy bueno, internacional, que tuvo relevancia internacional, cuando dejaron de intentar ser y como los ingleses o los americanos y decidieron, bueno, nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra forma de ser, hagamos eso es único, eso nos hace único. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros personalmente, intentar siempre ser nosotros mismos. Y por último, creo que es el punto más importante, es ser humilde. Creo que la humildad es el valor más importante en nuestra carrera. A veces nos olvidamos, hay momentos en los que, creo que alguien preguntaba por cómo tratar con el ego. El ego es algo que, bueno, creo que también está bien tenerlo, está bien ser ambicioso más que tener ego. Eso para mí no es diferente a ser humilde. Ser humilde es, a ver, nosotros trabajamos haciendo anuncios, mirad todo lo que está pasando ahora mismo, mirad toda la gente en hospitales que están ayudando a la gente que está, por desgracia, muriéndose. Eso ha sido un trabajo importante. Nosotros al final del día simplemente hacemos publicidad, ayudamos a marcas a conectar con audiencia, que es un trabajo muy bonito, pero no deja de ser eso. Creo que hay gente muy interesante, muy talentosa en nuestra profesión, intentar siempre estar junto a ellos, trabajar con ellos, pero también, por desgracia, he conocido a gente que es bastante imbécil. No seáis uno de ellos. Ser humildes, tratar bien a las personas, y
eso yo creo que ayudará. También la humildad te lleva, yo ahora mismo tengo mi agencia, somos 5 personas, es una agencia muy pequeñita, yo he trabajado en agencias con 400 personas, llevando un montón de equipos, teniendo un montón de gente, haciendo cualquier cosa que yo necesitase. Ahora, básicamente yo, mi compañero y 3 personas más hacemos todo. Esa modestia también nos lleva, y esa humildad te lleva a ser emprendedor y a aceptar retos que si no lo tuvieses no lo aceptarías. Y eso es todo por mi lado. Ahora, si queréis, tengo 30 minutos más. Estoy viendo una pregunta de Gabriel que dice: ¿qué consejo le darías a un copy que va a empezar su portfolio? No sé cómo enfocarlo exactamente, si un arte... si eres copy, lo primero, y parece también obvio, escribe. Creo que tanto copy como para mí lo más importante son, me da igual que seas director de arte. Al principio yo de hecho pensaba que era director de arte cuando estaba en la facultad, porque yo pensaba, mis ideas son más visuales, entonces soy director de arte. Cuando afortunadamente, cuando hice mi primera entrevista en Contrapunto, sabía que necesitaban un copy y yo fui diciendo que era copy. Menos mal, porque hubiera sido un director de arte horrible. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué darías a un copy qué consejo le darías a un copy que empieza su portfolio? Para mí lo más importante son ideas. Tanto si eres director de arte o copy, busca ideas, busca insights que sean verdaderos, que sean potentes, y trabaja también, si eres copy, creo que los copies de más jóvenes creo que hemos perdido la habilidad de escribir. Hay mucha gente, muchos copies en esta profesión que no saben escribir. Trabaja, busca marcas, intenta desarrollar un poco el tono voz de esas marcas, escribe, aunque no sea publicidad, aunque no sea anuncios, escribe otras cosas, muestra que eres hábil escribiendo. ¿Más preguntas? A ver, hola, quería saber, Gestorcore dice, quería saber cómo ves la policía en estos tiempos, qué va a cambiar, la forma en la que la sociedad va cambiando. Uf, vaya pregunta. Yo creo que la publicidad, obviamente, o sea, creo que en los últimos años hemos perdido lo que antes la publicidad era, que era... A cargar esto. La publicidad conseguía, como dicen los americanos, los ingleses, shape culture, ¿no? Es hacer que la cultura avance, digamos. Esto... Ahora yo creo que la publicidad va un poquito más por detrás de la cultura. La cultura avanza, nosotros somos un espejo. Creo que tenemos que seguir haciendo trabajo que consiga marcar la cultura y que evolucionemos como... Y para mí lo más importante de la publicidad es ahora mismo es el rol que tiene en cuanto a hacer que la sociedad sea más abierta, sea más inclusiva y romper estereotipos. Creo que ese es el rol de la policía en estos tiempos, es hacer que el mundo en el que vivimos sea un poquito mejor. Alguien desde Argentina, Juridino Senzo, dice: saludos desde Argentina, voy a empezar dirección de arte en la Miami. Consejos para principiantes, cómo lidiar con el miedo. Miedo ninguno, disfrútalo, diviértete, eso es lo más importante, no te agobies, todo llegará. Consejos de dirección de arte: busca directores de arte que te gusten, analiza el trabajo, ya no solo directores de arte, diseñadores, lee, busca libros, entra, creo que, bueno, yo ahora he pasado de no parar de leer anuarios del D&D a no parar de ver cosas que se hacen en Instagram y otras redes sociales. Creo que hay gente muy talentosa haciendo cosas increíbles. Entonces, para mí la dirección de arte es como bueno, igual que la redacción. Yo creo que la creatividad es algo, primero, el primer paso que tienes que hacer es saber hacer ideas, entender qué es una buena idea, entender qué es una buena observación y cómo puedes traducir un buen insight, y luego empieza a desarrollar tu disciplina, digamos, tu craft, ¿no? Pero lo principal es tener buenas ideas, y luego empieza, bueno, pues intentando desarrollar una buena dirección de arte. Y sobre todo es eso, si estás trabajando en la Miami Art School, o sea, estás estudiando, busca gente dentro de la organización que sean buenos directores de arte, profesores, que te muestre, que te enseñe gente que es buena, y sigue su trabajo. Y no solo lo sigas y lo estudies y lo veas, sino también analiza por qué es bueno y por qué funciona. Más preguntas.
¿cómo puedes llegar a aprender más de freelance o perteneciendo a una gran agencia y cómo podría currar contigo en activista? Bueno, pues creo que los freelance es una buena forma. Yo creo últimamente lo comparo mucho a los actores. Hubo una época que ser un actor que pasaba a hacer televisión era porque no eras bueno, no te ofrecían papeles en el cine. Y ahora los mejores actores quieren hacer televisión. Creo que pasó un poco con eso, o al menos cuando yo trabajaba en España, ser freelance significaba que no tenías trabajo en agencias. Y aquí en Estados Unidos os aseguro que algunos de los mejores creativos, por no decir muchos de los mejores, son freelance. ¿Por qué? Porque, uno, aquí en Estados Unidos de freelance se gana mucho dinero, pero sobre todo, dos, consigues trabajar con diferente gente y tú consigues elegir en qué tipo de proyectos entras, en qué no. Yo creo que sobre todo también al principio está muy bien el trabajar con... o sea, al final tu personalidad, tu criterio lo va a definir la gente con la que trabajas. Entonces yo cambiaba de agencia cada 3, 4 años, en Rasmus estuve 7 años, que recordar, y obviamente cada vez que entra alguien nuevo te ayuda a redefinirte y te contagias y aprendes mucho de esas personas. Cuando eres freelance estás constantemente trabajando con gente diferente y eso te ayuda a tu trabajo. Por eso me parece una opción interesante. El único problema de freelance es el producir, ¿no? Muchas veces los freelance ayudan cuando tienen apretones las agencias y el peligro es que tu carpeta no evolucione porque estás haciendo mucho trabajo que no se produce y al final tu trabajo o sea, tú eres tu carpeta y tu carpeta eres tú y te van a contratar por eso. En cuanto a cómo podía trabajar conmigo en activista, pues mira, nosotros somos una agencia pequeñita y queremos seguir siéndola, entonces nuestra idea es tener colaboradores en todo el mundo. Cada proyecto que hacemos vamos a buscar gente que sea especialista en lo que queremos hacer. Por tanto, no sé, mándame tu trabajo por LinkedIn si quieres y lo vemos y hablamos. Alguien me dice, hola Paco, en BBH te recuerdan con mucho cariño, pero los seniors nos comentaron que os costó un poco al principio porque Londres es bastante tradicional. ¿Tu experiencia? La verdad que BBH fue una experiencia increíble, es una agencia y gente maravillosa. Yo tengo recuerdo además que tenía una foto de hace como 15, 20 años cuando fue un fin de semana, me hice una foto en la entrada de BBH porque creo que uno de los motivos por los que me me empecé a traer la publicidad eran los anuncios de Levi's que hacían cada año, que eran como videoclips con la música, entonces con música diferente, con un lenguaje diferente. Pero bueno, la pregunta es... Londres es tradición. A ver, lo primero que nos dijo y una de las cosas más increíbles que alguien me ha dicho, Nick Gill, que era el director creativo ejecutivo que nos contrató, y el primer día nos dijo, vosotros no tenéis que adaptaros a BBH se adapta a vosotros. Ahí fue como, wow, increíble. No, es bastante difícil de escuchar porque lo que suele pasar es que tú sueles tener que adaptar más a la cultura de la agencia y al estilo de la agencia, digamos. Pero en BBH nos costó al principio, como en todos las agencias en las que hemos ido, de otros países, por la cultura. Pero la verdad que nos dejaron hacer fue increíble porque ellos tenían un proceso más tradicional, pero a nosotros nos contrataron para hacer que la agencia dejase de ser tan tradicional. El problema que tenían era que cuando daban un brief, lo que esperaban que los equipos respondiesen fuera con un guión. Y lo que nosotros hicimos fue, vamos a trabajar como hacemos en Brasil, siempre que tengamos una oportunidad en cualquiera de los clientes de la agencia, una muy buena oportunidad creativa, vamos a ayudar a los directores creativos de ese cliente o nuestros propios clientes, vamos a abrir el brief y vamos a dar la posibilidad a todos los creativos de la agencia a que nos presenten ideas. Pero vamos a tener solo una regla, que es prohibido presentar guiones de televisión. Entonces imaginaros para BBH, que era la agencia reina de nadie, pocas agencias en el mundo hacen guiones como hacen ellos. Muchos seniors al principio no consiguieron adaptarse porque no entendían que una idea podría ser algo más que un guión de tele.
Entonces, bueno, algunos que se adaptaron más, otros menos, pero la verdad que la experiencia en Inglaterra, en Londres, tengo mucho, mucho cariño a la gente de allí y fue unos años increíbles. Y yo creo que eso, creo que conseguimos y ahora, bueno, está Jab, que era nuestro gran compañero, de hecho nos llamaban PBJ, Paco Beto Jab, Peanut Butter Jelly, porque trabajamos juntos y ahora a él le han promovido como el director creativo global de BBH y os aseguro que Jab es la persona menos tradicional que he conocido, entonces creo que el trabajo que hicimos los tres de alguna forma consiguió, creo, desde mi modesta opinión, cambiar un poquito la cultura de la agencia. Vamos a ver, otra preguntita. ¿Algún consejo para alguien que está buscando su primer junior en medio de esta crisis? Yo creo que las crisis, y esta es, yo no sé qué va a pasar, a ver, las agencias, los grupos, vamos a pasarlo mal porque obviamente todos los sectores vamos a tardar no sé cuánto tiempo, cuánto de rápido nos vamos a recuperar, pero lo que sí que es cierto, y yo he vivido cuando la crisis de 2008, bueno, esto es curioso porque yo me fui de España antes de que empezase la crisis a ser fuerte, me fui a Brasil, que estaba en un momento económico espectacular. Me fui antes de la crisis económica de Brasil y me fui cuando justo el Brexit y ahora esto. O sea, en esta no me he podido librar porque nadie se libra, por desgracia, pero creo que cuanto más junior y más... o sea, el gran problema de las crisis son la gente con más experiencia y con salarios más altos. Esos son los primeros que van a cortar seguramente, o a tener que bajarte tu salario, o va a ser más difícil encontrar trabajo. Si yo soy un director creativo ejecutivo, por ejemplo, ahora mismo que no tengo trabajo con toda esa crisis, es muy difícil que las agencias, porque tienen las posiciones de directores creativos ejecutivos son mucho menores que las que de juniors o gente con menos experiencia. Hay muchas más posiciones para gente con tu experiencia. Y dos, porque es difícil contratar. Entonces creo que como junior creo que tienes más posibilidades de encontrar trabajo que gente con más experiencia, con salarios más altos. Entonces nada, búscate, para mí siempre el consejo para buscar trabajo es hazte una lista de las agencias, de los sitios que más te gustan, intenta acceder a todos y luego hazte una lista B si no consigues trabajo por las circunstancias que sean en esos sitios. Pero para mí lo más importante siempre que quiero buscar trabajo es qué agencias están haciendo trabajo que me gusta y qué gente hay en esas agencias, como decía antes. Los nombres dan igual, tú puedes ir a una agencia que hace años fue gloriosa y ya no lo es, o una agencia que siempre tuvo fama de ser gris y ahora está haciendo muy buen trabajo, porque de nuevo lo importante no son los nombres de las agencias, sino las personas que trabajan en esas agencias. Espero que esto os sirva, no sé. De nuevo, es la primera vez que hago esto, espero que esté funcionando y sirva de algo. Emilio Luna me pregunta cómo ves el hecho de dejar tu agencia para entrar a una academia en otro país. Bien, a mí creo que para mí muchas veces la gente piensa que no sé, yo cuando era en Brasil llevaba una agencia, era el director creativo ejecutivo junto con Beto Fernández de Ogilvy, teníamos mucha gente y nosotros nos fuimos a BBH como directores creativos. Y ahora como activista yo soy fundador, director creativo, redactor junior, trainee, administrador, todo. Entonces yo creo que el hecho de dejar tu agenda para entrar a una academia en otro país si te lo estás planteando es porque crees que esa academia en otro país te va a servir para hacer mejor tu trabajo y vas a aprender. Entonces para mí es ese criterio. El paso que des, sea cual sea, piensa que vas a evolucionar y que vas a aprender. Nunca tengas la sensación que, yo creo que es una de las cosas que nuestra profesión no es buena en eso, ¿no? Siempre parece que tienes que subir para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? El trabajo de un creativo no tiene nada que ver con el trabajo de un director creativo, por ejemplo. Tú puedes ser el mejor creativo del mundo y el peor director creativo del mundo y viceversa. También otro gran aprendizaje de gente en Londres, por ejemplo, se mencionaba Nick Gill antes. Nick Gill era nuestro director creativo ejecutivo y dejó del puesto y ahora es redactor. Y Paul Silburn, que por desgracia falleció hace
menos de un año, creo. Tuve el honor también de trabajar con él por Silverberg. Fue de su generación, creo que el mejor copy. O sea, es increíble el trabajo todos los años que hacía, era espectacular. Y él fue director creativo ejecutivo de TBWA, de Saatchi & Saatchi Londres, después se fue a Fallon, Minneapolis, y volvió y estaba en BBH como redactor. Y él venía a presentarme guiones a mí. Y era el tipo con una humildad increíble. Y él, igual que Nick Gill, era mi director creativo ejecutivo y nos prestaba guiones. Decía, vosotros sois los directores creativos de esa cuenta, es vuestra cuenta, no me digas que sí porque sea tu jefe. Entonces, eso tiene que ver con la modestia y la humildad, ¿no? Yo nunca he conocido a gente tan humilde como la gente que he conocido en Londres. Entonces, nunca penséis que es dar un paso atrás porque tengas una posición diferente, más baja, ¿no? Es seguir aprendiendo. Si vas a seguir aprendiendo más siendo copy en vez de director creativo ejecutivo, sé copy. Yo no tengo dudas de eso. ¿Cómo crees que las marcas están gestionando la comunicación en tiempos de coronavirus? Yo creo que, a ver, ahora mismo, todas las agencias del mundo, todas las marcas están parando todos los proyectos, y los digo por experiencia, y replanteándose con el nuevo contexto. Ya no solo proyectos en el pasado, sino el que... Primero hay muchas... tú no tienes que tener la obligación de hacer algo al respecto. Obviamente las marcas tienen que ayudar a la sociedad, creo que tienen que tener un rol más allá, como decía, y un propósito más allá de vender, y creo que escribí un artículo hace poco como las marcas, las compañías ayudaron en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Desde M&M's, se lo crearon el producto M&M's porque el chocolate vuelto con la capa de caramelo no se derretía y los soldados cuando se iban fuera podían llevarse una pedazo de chocolate, o Ford produciendo bombarderos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay marcas que están ayudando mucho porque están haciendo, por ejemplo, leía que SEAT, por ejemplo, estaba usando toda su capacidad para producir respiradores, que me parece increíble, y muchas otras marcas españolas como Telepizza, como Zara, como otras, están ayudando lo que puedan. Ayudar no significa tener la obligación de ayudar, porque hay que tener cuidado. O sea, esto no hay que verlo como una oportunidad, sino como un compromiso. Es muy diferente el oportunismo, el de yo como marca, como compañía, me comprometo a ayudar, sea en estas circunstancias o en otras. Y para mí lo que ahora más que nunca es más importante tus actos, lo que haces, que lo que dices. Entonces ahora más que nunca deja de decir, de contar una historia y haz. ¿Cuándo sabes que una idea es la buena y no deben morir? También esto es un poco cliché, pero de repente lo sientes, tienes algo en el estómago que te hace sentir algo. En mi caso, que como os digo soy bastante obsesivo, me quita el sueño, no duermo. Básicamente, cuando tú estás trabajando, o por la que has pensado, tienes un montón de ideas, siempre es la que la tienes en la cabeza. Aunque tengas una lista de 20 ideas, que no significa que todas sean buenas, ni mucho menos, pero la que primero se te viene a la cabeza es la buena. Y sobre todo, como os decía antes, resúmela en una frase. Si piensas esa frase, crees que tiene potencial. Y también haz otra cosa. Nosotros siempre lo hacemos. Creo que compártela, cuéntasela a alguien al que respetes su criterio. Los creativos siempre quizá más mi generación, hemos sido de esta es mi idea, no quiero compartirla, que nadie lo sepa, me la van a robar, compártela. Mira a ver qué opiniones tienen, porque seguramente alguien te va a dar una opinión que a lo mejor te hace pensar en esa idea y te la mejora. Pero sobre todo para mí es el feeling en el estómago y en mi caso no me deja dormir. ¿Cuál es la cualidad más valorada? Me preguntan, ¿cuál es la cualidad más valorada para crecer en el sector? Yo creo que hay muchas. Ser para mí es la modestia y la humildad, como os decía. La ambición, en el buen sentido de la palabra, creo que ser ambicioso es bueno. El trabajo en equipo, el saber trabajar en equipo, saber valorar a las personas y ser un buen
Depende de la posición también, obviamente. Si vas a llevar una agencia, es la capacidad y tus habilidades de liderazgo. Pero para mí, sobre todo, detrás de todo esto, la cualidad más importante es ser una buena persona, la humanidad de las personas. Nosotros trabajamos en comunicación y, de nuevo, en conectar con personas. Y creo que la sensibilidad en ese sentido de conectar con las personas es algo que yo al menos valoro mucho. ¿Qué estrategias tienes me preguntan qué estrategias tienes o utilizas para fortalecer tu creatividad? Ver muchas cosas y observar. Para mí las mejores ideas, no sé, lo decía antes, están ahí fuera, esperando a que alguien las coja. Esto para mí es no parar de ver cosas. Cine, televisión, arte, música y publicidad. De nuevo, yo me tiro de los pelos, pero difícil. Cuando me dicen, no, a mí trabajo publicidad, pero a mí no me gusta nada, no veo nada de publicidad, no sé qué hace nada, hostia, no sé cómo haces, de nuevo. Es como si Scorsese te dice, no he visto nunca cine y no sabe qué hace nada. Para mí, fortalecer mi creatividad es ver cosas, no parar de ver cosas. Yo, como os digo, soy muy obsesivo y no paro de pensar, no significa de observar. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba hacer en Londres era coger el metro y observar a la gente. Si nuestra profesión, nuestra industria, nuestro trabajo es sobre emociones, no pares de observar, no pares de ver por qué la gente se emociona con qué cosas. ¿Cómo surge la transición de cambiar de agencia en otro país? ¿Algún consejo para los que quieren intentarlo? Pues para mí lo primero es, como os decía, tener la necesidad vital. A mí me apetecía siempre porque siempre he querido vivir en otro lugar. Pero la transición es, bueno, pues búscate agencias que te interesen. También piensa en la cultura. Yo, por ejemplo, sé realista también un poco con tu trabajo y yo al principio creo que en España, en el momento que me fui, creo que ahora España tiene una relevancia internacional y la tuvo muy buena. Bueno, y cuando también me fui había agencias en las que tenían una relevancia internacional. Pero para mí Brasil fue un trampolín en mi carrera internacional, quiero decir, porque en Brasil han conseguido que su trabajo tenga mucha relevancia internacional, por tanto agencias de todo el mundo se fijan y contratan gente de Brasil. Entonces, mira tu trabajo y mira tus habilidades, digamos, también de idioma y ese tipo de cosas, y piensa en qué país sería interesante para ti a nivel cultural y a nivel que tu trabajo encaje y a nivel que tú sigas aprendiendo. Para mí Brasil, de hecho, yo nunca pensé en Brasil como una opción. Mi idea era irme a Estados Unidos. Londres veía que era muy difícil porque creía que mi trabajo no iba a ser difícil que me abriera puertas, y la verdad que trabajando allí, o sea, el talento español y lo que se hace en España no tiene nada que envidiar lo que se hace allí. Creo que hay muchas agencias y cada vez hay más españoles en diferentes lugares del mundo. Pero para mí Brasil, mi idea era irme a Estados Unidos y hablé con Anselmo Ramos, que trabajé con él hace muchos años en Madrid, de hecho, y somos muy amigos. Y le pregunté le dije que me pasase contactos de headhunters en Estados Unidos, y él me planteó lo de Brasil, y yo nunca había pensado en vivir en Brasil, y finalmente fui a Brasil y fue una gran oportunidad y fue una gran decisión, y eso me llevó luego a otros países. Pero para mí, de nuevo, la transición es mira tu trabajo, mira culturalmente qué es lo que más te apetece, y empieza a conectar con gente de agencias que estén haciendo algo interesante en el país en el que te gustaría ir. Más cosas. Vamos a ver, preguntas. ¿Alguna vez has trabajado con una marca a la que no creías? ¿Qué es más importante para ti, la ética del trabajador o que una campaña salga a toda costa? Obviamente sí, he trabajado con marcas y productos en los que no creía, y tengo la suerte ahora mismo que me han dado la oportunidad de crear mi agencia con los valores que tiene, ¿no? Es ayudar
a organizaciones y a marcas a que su trabajo genere cambio social y cultural. Pero durante muchos años he trabajado con marcas porque las agencias de las que trabajaba, que no eran mías, deciden qué marcas trabajar y qué no, y porque es mi salario y tengo que ganar dinero, tengo que mantener de pagar mi hipoteca. Pero yo creo que poco a poco y cada vez cuanto más crezcas, tienes que tener una ética y tienes que saber. Yo creo que cada vez, además, yo soy una generación antigua, vosotros más jóvenes, creo que la ética que tenéis y creo que cada vez más la gente joven va a trabajar no solo para marcas, sino también con compañías que de alguna forma hay muchos estudios que hablan que la decisión de trabajar en un sitio u otro depende de que ese sitio, cómo todo su trabajo o esa compañía ayuda a transformar el mundo a un lugar mejor. Entonces yo creo que cada vez más la decisión del trabajo que haces y con quién trabajas se basa en eso. Para mí es súper importante, no siempre fue así. Primero porque esos valores los fui desarrollando. Para mí, por ejemplo, en las cosas que nunca quise trabajar fue en tabaco. Y he trabajado en muchas campañas y sigo trabajando en marcas de alcohol porque personalmente creo que el tabaco y las compañías de tabaco son muy opacas y el tabaco creo que es un producto que es muy perjudicial para la salud de las personas, y así con otra serie de marcas puntuales antes en un pasado, y ahora sí que elegimos las marcas con las que más nos apetece porque creemos que el trabajo y la capacidad que tiene esa marca para generar cambio cultural y social es importante. Entonces, bueno, como os digo, tengo ahora el privilegio de poder elegir con quién trabajo. Más preguntas. ¿Crees que de ahora en adelante, por las circunstancias, la actividad se dirigirá más a branded content? Yo creo que, como decía antes, las circunstancias, contenido es todo lo que hacemos. Creo que cada vez nos cuesta más el poner etiquetas y límites a nuestras ideas, ¿no? Antes era muy fácil, esto es exterior, esto es televisión, esto es radio, tampoco tenías. Para mí branded content es todo, ¿no? Es contenido de que genera la marca. Entonces un print puede generar contenido interesante, hacer cosas que sean fuera de medios que paga, o sea, de la inversión de medios, ¿no? Es hacer contenido, es hacer, por ejemplo, entretenimiento. Es una de las cosas y una de las razones por las que me vine a Los Ángeles. Es porque aquí se mezcla las compañías tecnológicas, la industria del entretenimiento y la publicidad. Entonces, para mí el futuro es difícil, pero creo que es el presente, de hecho. Es todas esas disciplinas mezcladas para ayudar a que las marcas sean culturalmente relevantes y socialmente comprometidas. Para mí esa es la fórmula. Creo que esta es la última pregunta porque me quedan 2 minutitos. Hay muy pocas mujeres aún directoras creativas o cargos de dirección. ¿Qué tal en Estados Unidos? ¿Hay más diferencias de España y Estados Unidos en su forma de trabajar? Pues sí, por desgracia, creo que cada vez más, esa es la buena noticia, hay más igualdad de género en nuestro trabajo. Yo cuando empecé en los departamentos creativos eran 99% hombres y 1% si acaso mujeres, y cuanto más subías de cargo, mucho peor. Yo creo que en España hay colectivos como Más Mujeres Creativas que están haciendo un trabajo muy bueno, y creo que además ya las